Bueno, muchachos, buenas noches para todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Vamos a iniciar la clase de hoy, viendo otro tema, la parte técnica, de análisis técnico, que son los soportes y resistencias, ¿sí? O también los famosos pisos y techos, ¿sí? Los soportes y resistencias, o pisos y techos, prácticamente el 70-80% es como la huella que también van dejando las instituciones, ¿sí? O sea, donde ellos entran a operar o a veces a manipular el mercado. Entonces, nosotros con esos soportes y resistencias podemos detectar hacia dónde se dirige X tendencia, hasta dónde podría llegar, ¿sí? Y los precios que prácticamente podríamos estar pendientes para un posterior análisis. Entonces, espérenme. Espera un momentico porque tengo aquí la chandogaria. Que nos trae otras noticias legislativas, Julieta. Bueno, muchachos. Entonces seguimos, qué pena ahí con la interrupción. Bueno, entonces soportes y resistencias son como las huellas que van dejando las instituciones en los mercados, ¿sí? Esos puntos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de analizar, ¿sí? Porque esos puntos nos indican un futuro precio, no el pasado no, sino un futuro precio. Puede que lo pasado ya no va nada con el mercado, ¿sí? Los soportes, ¿sí? Los encontramos en la parte de arriba de las gráficas, por ejemplo acá. Todo esto de acá, ¿sí? Esa unión, un soporte se comprende de la unión de dos o más puntos en la gráfica. En este caso, este sería el punto número uno, acá fue el punto número dos, ¿sí? Este sería el punto número tres, este sería el punto número cuatro. Eso sería un soporte o techo. Hay personas que también le llaman techo, pero más técnico sería soporte, ¿sí? Estos serían los soportes, ¿sí? ¿Soportes de qué? Pues del mismo precio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que toda esta parte de acá, todo esto de acá, horizontal, vertical y una vertical. Por ejemplo, acá, de esta línea azul hacia adelante no sabemos el futuro del precio, ¿sí? Esto es incierto, está oscuro. Ya como sabemos, inclusive, mira, aquí hay se puede decir que aquí, mire, más todavía. Aquí ya, con este toque de acá,
sería un tercer toque que ya podemos determinar que es un soporte, ¿sí? Entonces, tenemos que el mercado bajó, ¿sí? Y aquí se enrangó o acumuló, ¿sí? Entonces, nosotros trazamos el soporte para un futuro precio, poder determinar que hasta ahí podría llegar, ¿sí? Entonces, entre más se acerque acá, pues podríamos comenzar a vender en ese soporte, ¿sí? Pero, pero, teniendo en cuenta, ¿sí? Primero, aquí pues porque sí, aquí ya es bajista. Teniendo en cuenta que pues por ejemplo acabó el cambio de tendencia, ¿no? Porque acabó ya la bajada ya, sí, más rápida, ¿sí? Sí. Aquí hubo la distribución, aquí acumuló, sí, listo. Entonces, la mayoría de soportes y resistencias las va dejando al precio del mercado, ¿sí? Con decimales en cero. Por ejemplo, podemos determinar que este cuadro que yo hice está casi en el precio de 1.40.000. Sí, no está, por ejemplo, 1.40.100, no, 1.40.000 cerrado. Entonces, la institución o el banco tiene en cuenta ese precio, ¿sí? Por algo será que ha llegado hasta ahí, ¿sí? Y lo ha respetado el soporte, ¿sí? Para que un soporte o una resistencia lo respete, ¿sí? Antes de eso tiene que haber una memoria institucional. La memoria institucional es donde arrancó a operar el banco y como sabemos que ellos nunca se ponen en rojo, entonces siempre el precio se determina ahí, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso podemos deducir que en este precio de acá, en estas velas, ahí comenzó a operar la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el primero nunca pasó de ahí, tampoco en el segundo, tampoco en el tercero, tampoco en el cuarto. Entonces podemos determinar de que ese soporte lo está respetando. Y como aquí fue el impulso bajista, ¿sí? Entonces por ende podemos comenzar a vender en esos soportes. ¿Por qué? Porque lo más probable es que la institución o banco ahí también esté vendiendo, ¿sí? Y va a llegar a un punto en que pues ya el precio ya prácticamente de tanto tocar el soporte va a reventar y revienta pues a favor de la tendencia que en este caso fue el impulso bajista, ¿sí? Aquí podemos determinar que aquí ya hizo el impulso bajista, ¿sí? Ese fue el impulso bajista, ¿sí? Varios toques y el impulso, ¿sí? Entonces aquí ¿qué podemos determinar? Si comenzamos a integrar más análisis técnico, ¿sí? Lo podemos deducir por la misma acumulación y distribución, ¿sí? Por ejemplo, acá fue la distribución, ¿sí? Todo esto hasta acá fue la acumulación, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí fue una pequeña distribución, esto fue una acumulación, ¿sí? Siempre respetando el soporte. Entonces, con esta metodología, ¿sí? Ya podemos anclar otro conocimiento a favor de nuestra probabilidad, ¿sí? Para poder entrar a operar en un mercado y entre más probabilidad, pues más va a correr a favor de nosotros, ¿sí? En el momento en que rompa ese soporte, ¿sí? Ya no podemos entrar en ventas porque ya hubo el rompimiento. Ya prácticamente cuando rompa esto es porque ya la operación que hizo el banco de 10.000, 20.000 lotes, que todos operan de una cantidad exorbitante, ya ellos ya no están posicionados, ya ellos su operación ya la cerraron. Entonces, por eso es que cuando a veces llegan los soportes, los rompe y hay un cambio de tendencia o cosas por el estilo, ¿sí? Esto en el caso que son soportes, ¿sí? Como les decía al principio, les mencionaba, los soportes pues se encuentran en la parte posterior de la gráfica, ¿sí? Listo. Ahorita, lo otro, las resistencias. La resistencia es lo mismo, pero prácticamente esto, vamos a hacerle, bueno, no eliminemos, no corre nuevamente por acá. La resistencia es lo mismo, pero ella ya se ubica en la parte de abajo, como su nombre lo indica. Resiste el precio, aguanta el precio, ¿sí? O también le llaman piso,
Que hay gente que dice, uy, voy a operar al alza porque hizo un triple piso. ¿Sí? Recordemos que esto tenemos que anclarlo mucho a favor de tendencia. ¿Sí? No podemos, o sea, no podemos ver por ejemplo, un triple techo y operar esto en ventas cuando la tendencia es alcista. Por ser triple techo, eso ya es un engaño que ya también lo voy a explicar ahorita en unos minutos, ¿sí? O sea, tenemos que aprender a determinar en qué parte se encuentra el soporte y en qué parte se encuentra la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Estos 4 puntos ya nos indica una resistencia, ¿sí? Que prácticamente sería en el precio 1.36.800. Yo estoy casi que seguro que eso sería como unos 37.000 exactos, como por aquí así, así. ¿Sí? Siempre buscando los números que son enteros, que terminen así con los dígitos en cero, ¿sí? Yo siempre acostumbro, o sea, por ejemplo, estas mechitas las tengo en cuenta, pero no mucho en este caso, ¿sí? Voy a acerco más. Bien. Sí, el precio, por ejemplo, bajó, pero ya la otra vez la lo subió. Lo mismo hizo acá, ¿sí? Como que no aguanta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí este soporte, ¿sí? Es importante y sabemos que si lo rompe ya no puedo quizás poner una operación en compra. En este ejemplo, ¿sí? Recordemos que si estamos acá operando en ventas, ¿sí? Por la misma, ¿qué? Por este movimiento bajista fuerte. Yo opero en venta, a favor del movimiento, listo. Siempre decimos que tiene que ir por el mínimo anterior, ¿sí? Para que se compre la tendencia. Este fue el mínimo anterior y aquí pues, sí, lo cruzó, listo. Ahí esperamos que vuelva y acumule y sabemos que tiene que ir, dejó este otro mínimo, tiene que ir por este otro mínimo anterior, ¿sí? Cuando rompe este mínimo anterior, recordemos que nosotros como estamos vendiendo, ya en este sector recogemos ganancias, ¿sí? Después del rompimiento del mínimo anterior, ¿sí? Vamos a ponerle como un sentido al análisis para, digamos que vamos a operar. Entonces ya operamos digamos que esta no, sino que estas 4 ventas. Listo, 4 ventas en el mercado. Esta no, porque esta fue la que nos ayudó a confirmar de un cambio de tendencia y que ya sería bajista. Listo. Aquí llegó el rompimiento, recordemos que después del rompimiento ya recogemos ganancias y ahí es donde las mayorías ya están vendiendo, ¿sí? Acá el precio se les devolvió y ya prácticamente quedaron otra vez en cero, ¿sí? Ese será como el análisis. Resulta que como sabemos que tendría que ir por este otro mínimo, ¿sí? Dejo este otro mínimo, digamos que este mínimo sea esto acá, ¿sí? Entonces cuando el precio se devuelve. Y recordemos que el precio cuando se devuelve no debe de sobrepasar el máximo anterior, ¿sí? Que si yo amplío el gráfico, el máximo anterior lo hizo acá, mira, ¿sí? Dejó ese máximo y acá hizo su rompimiento. Y volvió y metió acá en el mercado, como que sí, como que engañó, un falso rompimiento y ya lo bajó otra vez, ¿sí? Pero esto yo lo tengo en cuenta. En mi análisis yo digo, bueno, eso se llama un falso rompimiento. Un falso rompimiento que hace por ahí. Entonces, digamos que yo aún sigo conservando la venta, ¿sí? Yo digo, listo, sigo viendo ventas por el falso movimiento, ¿sí? Porque intentó subir y no, volvieron y lo bajaron. Entonces, digamos que yo acá ya vendo, ¿sí? Como tengo que ir, como el precio tiene que ir por el mínimo, ¿sí? Y ya el máximo que me dejó fue este de acá ya sería un máximo. Resulta que el precio no llegó al mínimo, ¿sí? Acá lo que hizo fue retroceder y me rompió el máximo con esto acá. Entonces yo ahí deduzco, no, ya la vuelta no es bajista, ¿sí? Porque como yo inclusive aquí no he recogido ganancias, porque yo recojo ganancias después del rompimiento, ¿sí? Ahí lo que pudo haber pasado en esta operación es que se me devolvió la ganancia y salí prácticamente en cero. ¿Pero por qué? Porque ya no es mi culpa, ¿sí? Sino ya es cosa del mismo mercado, porque yo tengo muy bien mi análisis, ¿sí? Listo.
Entonces, viene aquí el detalle para tener en cuenta. Hasta ahí ya he dejado de operar, ¿sí? La bajada. Así tengamos toda esta bajada, no interesa. Hay que ser, igual eso está por hora, aquí pasan un par de días, 1 o 2 días, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que hay un posible cambio de tendencia, ¿sí? Y cuando el precio viene y toca acá, ya haría el tercer toque. Aquí tengo dos toques. Yo tengo muy en cuenta esto porque yo ya lo he marcado anteriormente, en días anteriores. Me hace un tercer toque, intenta subir y me hace un cuarto toque. Entonces digo, ¿ves? Ya es ya es una resistencia, ¿sí? Aquí ya se forma la resistencia. Entonces, ¿por qué les explicaba esto? Para que ustedes comprendan cómo es que se forma la resistencia. Igual como les expliqué anteriormente el soporte, ¿sí? Al cuarto toque, lo que hace el precio es rebotar, ¿sí? Rebotar. Entonces, como yo sé que esto ya es una resistencia, ¿sí? Yo aquí puedo tomar un riesgo pequeño y opero en esto de acá, en este cuarto toque, a la compra, pero con una pérdida muy pequeña. Es una posición larga porque es compra lo que ayer expliqué. Entonces, digamos que sería en esta vela envolvente. Mira, aquí también hubo un patrón de vela envolvente, si acerquémoslo bien. Mira, aquí, esta vela fue más grande que esta, ¿sí? Entonces fue una vela envolvente y con la mecha me confirma que el precio lo retrocedieron. Entonces yo aquí digo, listo, yo compro. ¿Y qué hago ahí? Con ese patrón, entonces yo digo, listo, voy a comprar con un riesgo mínimo, comprar sería largo, ahí donde inicia la otra vela y pongo el riesgo muy poquito porque como ahí todavía no tengo confirmado ni tendencia ni nada, simplemente yo puedo entrar en compras porque me está marcando una resistencia. ¿Sí? Entonces yo qué digo, listo. Si ella se va a subir respetando la resistencia, tendría que ir por el máximo anterior que fue este. ¿Sí? Entonces yo hago así, yo le pongo así mi ganancia cuando ya rompa acá el techo, no, el máximo anterior, ¿sí? Y digo, listo, y riesgo pequeñito, ganancia grande. Y podemos observar que el precio prácticamente eso fue lo que hizo, mire, ¿sí? Aquí podemos sacar la conclusión de que podemos también operar, ¿sí? Ya en base al análisis técnico enfocados ¿en qué? En el soporte que hay, ¿sí? ¿A dónde? ¿Acá? No, yo aquí compro por dos cosas. Yo aquí compro, acá compro ¿por qué? Primero, porque hace un cuarto toque, ¿sí? Y segundo, por la vela envolvente, ¿sí? Que era lo que ayer se me alcanzó mucho a ver Zoom, pero igual yo estuve mirando y no, esos son mis patrones que yo uso. Entonces, esta vela fue más grande que la roja, ¿sí? Entonces, por eso yo entro en compras, pero con un riesgo muy pequeño. Eso, probablemente. Aquí la probabilidad de una compra, digamos que es del 70%. Yo tengo que buscar un 80, un 90, pero tengo un 70, es mayor a un 50, entonces ya tengo una probabilidad de un 20% más a mi favor. Entonces yo entro con un riesgo pequeño por si rompe esa resistencia, entonces yo si pierdo, pierdo muy poco, porque el riesgo es muy pequeño, ¿sí? Y yo ya me ubico con claro, yo compro barato, o sea, y esa es la otra. Por eso les digo que esas son las huellas que van dejando las instituciones, porque créanme las que aquí y acá, ellos ya saben, porque ellos forman el mercado, nosotros no sabemos, nosotros tenemos que ir mirando el tema de las huellas que ellos van dejando, ¿sí? Al dejar esas huellas, eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, la probabilidad está a nuestro favor, entonces yo qué hago? Hago una compra, ¿sí? Y cuando esa compra se me cumpla, yo puedo determinar que hay una posible tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya rompió esto acá y ya viene inclusive rompiendo
máximos anteriores, ¿no? Sino que lo que yo también puedo deducir es que quizás toda esta bajada fue una acumulación de vendedores. Y acá llegó y lo recogió su plática, o sea, el 5% pero recoge el 95%, ¿sí? Hasta ahí, entonces, eso es, para eso se aplican los soportes y resistencias. Es como otro método para nosotros poder mirar el mercado y asimismo también operar o entrar. Claro, ajá. Eso, por ejemplo, a mí me ha servido muchísimo, ¿sí? A mí me ha servido muchísimo mirar los soportes y resistencias en el mercado, ¿sí? Inclusive a veces yo los pongo, ¿sí? De una forma, o sea, no tan lineal como aquí así a derecho, sino que los hago, por ejemplo, así, digamos acá en estos puntos. Cojo una línea de tendencia, cojo de acá y que pase por acá y que me toque, por ejemplo, este, ¿sí? Ya tengo uno, dos o tres puntos. Yo he comenzado a utilizar esa metodología y también lo llamo, si está arriba, pues le llamo ahí lo que es el soporte. Y abajo pues son la resistencia, que es el piso, ¿sí? O más bien para no confundirnos lo podemos llamar techos o pisos. Entonces yo digo, acá hizo 4 veces un piso, ¿sí? Y en el ejemplo anterior hizo uno, dos, tres, cuatro, 5 veces un techo. Entonces, un doble techo, o sea, como un balón, ¿no? Pega el techo, rebota, pega el techo, rebota. Es porque alguien duro, con plata, con 10.000, 20.000 lotes, está posicionado en ese precio. Y si no le dejan pasar, no es por recocha, eso no le dejan pasar, es porque ahí está la plata. ¿Sí? Y en cada toque, en cada flecha, por ejemplo, que les pongo aquí roja, es porque el banco vuelve. En esta, por ejemplo, en la primera, vendió 50.000 lotes. Acá vendió 100.000, aquí vendió 150.000 y a eso le va recargando. Y en esta, aquí cuando ya tienen el mercado a su favor, es cuando gana una cantidad impresionante. Porque van recargando, van recargando, van recargando. ¿Sí? Listo. Entonces, para eso se utilizaría lo que son soportes y resistencias. ¿Sí? Y cuando hay rompimientos, entonces uno ya tiene ahí el que la operativa a favor, la probabilidad. ¿Sí? Entonces les venía explicando, por ejemplo, acá. Yo a veces acostumbro a hacer esto. ¿Por qué? Porque es que cuando ya uno con la experiencia que tiene, yo sé que cuando rompe es un rompimiento fuerte, bien sea al alza o a la baja. Y por ejemplo acá lo hizo, mire, ¿sí? Entonces yo qué hago, digamos que yo no conozco, yo conozco nomás de aquí hasta acá el mercado. Esto no lo conozco hacia adelante. Aquí va el precio del mercado. 6 de mayo a las 10 de la noche, 8 de la noche, digo. Yo veo estos tres toques y resulta que ese, esa, ese techo, triple techo así en diagonal, me lo rompe esta vela grande, mire, ¿sí? ¿Y quién hace las velas grandes? Pues las instituciones. Entonces yo digo, como que está como muy interesante. Entonces yo qué hago, me le uno acá, acá en esta vela exactamente ahí, aquí. En- sí, ajá, cuando termine la segunda y me le uno. Y ya comienza la tercera alcista, mire. ¿Y dónde pongo mi riesgo? Pues una posición larga, yo elimino esto. Es una posición larga que yo inicio desde acá y el riesgo yo lo pongo en la vela donde inició la vela grande que fue acá, mire, esta mechita, ¿sí? Mire, ahí. ¿Por qué lo pongo ahí? Muy sencillo, porque sé que si el precio se devuelve inferior a esa vela, es porque esa vela no es de una institución, porque ellos nunca se dejan poner en rojo, ¿sí? Y XM. No, no, eso es, usted lo pone aquí como yo lo estoy colocando. Sí, en View o lo usa mental y ya, usted le puede poner texto hasta aquí pierdo. Eso es un paño, usted puede jugar ahí con la información. Entonces yo, ¿por qué la pongo ahí? Un poquitico abajo así, porque yo digo, si la tercer vela probable, esta que hizo alcista, no fue alcista sino bajista, y termina por acá, yo digo, bueno, pues entonces esto fue un falso rompimiento y no está la institución ahí metida. Sí, pero podemos ver que el precio nunca llegó a cambio, se fue al alza. Entonces yo ahí vuelvo y digo, ¿hasta dónde tiene que ir el precio? ¿Sí? Pues hasta el máximo anterior, en este caso era este punto. ¿Sí? Y fue y lo rompió. Y entonces yo por acá recojo ganancias y ahí ya me cojo un trade
a mi favor, ¿sí? Eso es prácticamente, para eso se utilizan soportes y resistencia, ¿sí? Y eso lo hace cualquier divisa. Por ejemplo, este AUD-USD. Este AUD-USD está más enrangado, todo este tiempo ha estado, por ejemplo, acá. Aquí podemos ver un triple techo. Aquí hay un triple techo, ¿sí? Aquí podemos ver que hay un piso con 4 puntos. Uno, 2, 3, 4, ¿sí? Y por ejemplo, la tendencia aquí viene, una mini tendencia, ¿sí? Viene aquí alcista este impulso, miren. Este impulso grande alcista, ¿sí? Entonces, aquí me tocó uno, listo, aquí yo no entro porque sería muy áspero estar acá. En el segundo toque yo digo, ves, como interesante, pone el tercer toque, yo aquí sí hago mi compra, ¿sí? Porque estoy operando a favor. Y en el cuarto toque, pues también hago otra compra. Claro, o sea, si ustedes tienen la capacidad de deducir eso, pero créanme las que es difícil coger y entrar aquí en el primero es difícil. Tiene que ser probabilidad. Sí, ajá, sí, ajá. Lo, o sea, lo podemos aplicar, o sea, esto de soporte y resistencia va muy anclado con el tema que les explico ahorita en el otro Zoom, que son las memorias institucionales, ¿sí? Porque los soportes y resistencias o techos y pisos son memorias que dejan las instituciones en el gráfico, ¿sí? En la acción del precio. Entonces, eso va muy anclado. Lo que usted dice, claro, es muy cierto. ¿Cuándo nosotros podemos detectar eso? ¿Sí? Cuando ya sepamos dónde hay una memoria institucional. Pero para saber la memoria, que es primero aprender qué es soporte y qué es resistencia o piso y techo, ¿sí? Entonces, digamos que yo estoy aprendiendo, ¿sí? Y yo digo, listo, no cogí estas dos, pero cojo esta y cojo esta. ¿Hasta dónde tiene que ir el precio? Hasta el máximo anterior, que fue este, ¿sí? Y aquí yo le cojo dos operaciones. Y aquí, por ejemplo, de acá hasta acá, siendo paciente, en 3 días, al 0.01 le sacaría eh, $9.5 en una y 9.5 en la otra. Prácticamente casi los 10 porque lo estoy tomando muy arriba, es como de por acá. 10 y 10 serían $20, ¿sí? En una divisa nomás y siendo paciente 3 días. $20 en una divisa y pues como hay más, ¿no? O sea, eso, y recordemos que esto es como un anexo a nuestro propio análisis. Porque como usted dice, Cristian, si nosotros sabemos de que este impulso fue alcista, ¿sí? Y sabemos que esto es distribución, pues la acumulación sería esta. Y aquí podemos entrar en la primera vela envolvente que hizo acá, miren. ¿Sí? Miren. Claro, esta vela envolvente, ¿sí? Podemos hacer una compra simplemente aplicando la técnica de vela envolvente y ya. Y a favor de tendencia que fue este impulso. Y lo mismo, con un riesgo muy pequeño por si algo, ¿sí? El riesgo, pero entonces si entramos acá, listo. Y ya nuestra psicología ya va bien. Entonces aquí lo que hacemos es otra, ¿sí? Otra compra. Entonces ya no se convierten en $20, sino que se convierten en $40, ¿sí? Porque son 4 de 10 porque todas son en el mismo precio. Y todas terminan en el mismo precio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, eso nosotros lo podemos también aplicar y, y tener otra metodología también para poder operar, ¿sí? Con los soportes y resistencia. Hay veces que eso lo da calcado, créanme las que hay mucha gente que opera así, con pura acción, eso se llama acción del precio. Solamente así opera. Y es más, vamos otra vez al ejemplo. Hay gente que ya está en tesa con su experiencia, ¿sí? Y entonces, por ejemplo acá, aunque es un poco arriesgado, pero como le digo, eso se adquiere con experiencia. Yo puedo alargar esto acá y aquí me hace otro toque inclusive, listo. Ya no, porque ya acá recogió ganancias. Pero hay gente que, por ejemplo, acá detecta un segundo techo. Y hay gente que cierran aquí sus ganancias en compras y llegan y boom, venden. O sea, de una vez entran en ventas, ¿sí? Y cogen la bajada. Y cuando hay un tercer toque, dice, como que ese es el techo. Entonces también operar en ventas, ¿sí me hago entender? Eso es en contra de la tendencia,
¿sí? Porque la tendencia es algo, es una tendencia minarcista. Pero los profesionales, los que llevan ya 3 4 años y tienen ya eso calcado en su mente de día a día, la experiencia, hacen así. Y por eso es que usted hay veces ve traders que dicen, le cogí al alza y a la baja, ¿sí? El man que yo distingo de Zipaquirá, el man es así. Él le coge el oro al alza y le coge el oro a la baja. Y vuelve y le coge el alza y le coge la baja, y solamente con el oro. Y se gana 5.000, 8.000 en un día, solamente con el oro. Porque le coge subidas y bajadas. Usted cogiendo todos los pips del mercado, pero eso se adquiere con experiencia. Además, ya lleva como 5 años operando, ¿sí? Eso se adquiere con experiencia, ¿sí? A eso tenemos que también, pues, llegar, ¿no? Aunque, pues, primero que todo, pues, siempre operando a favor de tendencia y todo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, inquietud, duda, sugerencia? Pues no, Robin, la verdad yo quiero disculparme por haber ingresado tarde, estaba trabajando, por eso llegué tarde y pues la Ujú. verdad es que no he visto el tema completamente, ya me tocaría pues ver el video luego y si tengo alguna inquietud pues ahí sí me comunico con usted. Ah, listo, Pablo, no, tranquila, sí, eso se comprende. Bueno, gracias. Sí. Bueno, entonces todo full, ¿no? Todo full de soporte y resistencia. Listo, muchachos. Entonces voy a finalizar esta parte del Zoom. Ya envío el otro link para ver lo que son memorias institucionales anclados con soportes y resistencia. Este tema hay que ponerle mucha atención. eh, eh, ¿Para qué? Para poder compaginar todo. ¿Sí? Porque esto, análisis técnico es como una secuencia. Aprendo esto, más esto, más esto, más esto, y al último hago un solo conjunto y tengo mucha probabilidad a mi favor. ¿Sí? Entonces ya les envío el link, muchachos, ¿vale?